Bueno, buenas tardes a todos, espero que todos estén bien. Estamos empezando un tema nuevo, el tema de parámetros imagen, que comienza con las redes iterativas, ¿sí? Entendiendo un poco el concepto de redes iterativas, ¿sí? Estamos hablando, para situarnos en contexto, en una temática que es predecesora a todo lo que vimos hasta ahora en la bibliografía, es decir, todos estos temas de parámetros imagen y de todos los detalles que vamos a ver a partir de ahora son anteriores a la teoría de cuadripolos, son anteriores a muchas de las cosas que damos por sentadas en esta materia, como por ejemplo un amplificador operacional, un amplificador de transconductancia. Es decir, esto se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando los ingenieros en telecomunicaciones buscaban diseñar filtros, buscaban entender un poco la problemática de justamente de sacar la mayor cantidad de energía de un generador y ponerla, por ejemplo, en una antena para que haga una propagación lo más efectiva posible. Y entonces, justamente a la hora de filtrar, se encontraban con el problema que, cambiando las condiciones de carga, ¿sí?, en el final de una cadena de un montón de etapas que podrían ser perfectamente un filtro, ¿sí?, un filtro para limitar el contenido espectral de energía que vaya a ser irradiado por una antena, encontraban el problema de que justamente, por ejemplo, cambiando las condiciones de una antena, cambiando las condiciones de alguna de las etapas, es decir, las condiciones, me refiero a las condiciones de carga, es decir, cómo carga una etapa al resto, podían afectar el resultado de forma absolutamente catastrófica de todo el resto de las etapas, y que el filtro ya no se comporte de la forma esperada y en consecuencia se alteren las condiciones de transferencia de la energía. Uno de los primeros desafíos que han tenido aquellos ingenieros de la primera mitad del siglo XX era justamente romper con esa necesidad imperiosa que es que si nosotros cambiamos algo aguas arriba o aguas abajo, depende como lo querramos saber, es decir, en esta etapa de la cadena de propagación de la señal, es decir, si cambiamos por ejemplo las condiciones de carga en el caso más extremo, vamos a cambiar todas las condiciones de las etapas precedentes y llevarlo a algo mucho más simple, en definitiva, ¿no? Llevarlo, digamos, a algo que es muy complejo, que por ejemplo son 9 secciones, llevarlo a un diseño muy sencillito de una sola sección que se repite, ¿sí? Que se repite y se cascadea. Ahora, si se repite y se cascadea, es decir, está muy bien, simplificamos el diseño de una sección, pero no resolvimos el problema de la interconexión de secciones. Es decir, nosotros podemos tener una sección muy simple que la diseñamos muy fácilmente, pero eso no quiere decir que nosotros cascadeamos esa misma sección y ya la impedancia que vamos a ver aguas arriba está resuelta. De hecho, seguimos teniendo el mismo problema de la carga o de las variaciones en la carga de la última etapa, cómo se propagan hasta el generador. Eso es cierto en tanto y en cuanto no pongamos una condición extra, que es, por ejemplo, que aparte de ser secciones idénticas y sencillas, como podría ser cualquiera de estas que tenemos acá, aparte de eso, si nosotros en este punto cargamos con una RL que pudiera ser igual a una R, que la vamos a definir como IT de iterativa, ¿sí?, que es aquella resistencia que cuando nosotros cargamos a esa red idéntica, logra que la impedancia de entrada en la misma red también sea la R iterativa, ¿sí? Y esto no quiere decir que tenga que ser exactamente la misma. Podrían ser etapas diferentes. Yo en este caso lo llevo a la misma etapa. Si fuese la misma etapa, si esta red que voy a replicar cumple con esta restricción, lógicamente cuando acá ponga R iterativa, acá voy a ver R iterativa, y lo mismo va a pasar hasta llegar hasta la primera etapa. Es decir, acá voy a ver R iterativa. En consecuencia, si esto es R iterativa, resolví mi problema de máxima transferencia de energía, ¿ok? Es decir, toda la energía que tengo disponible en el generador la voy a poder transmitir hasta este punto, hasta la carga, ¿sí? Luego, si las etapas no son iguales, no hay ningún problema. En ese caso, lo que tengo que diferenciar es que cada una cumpla con este equilibrio, es decir, que ponga yo R iterativa sub n acá en la etapa n, la R iterativa sub n-1, ¿sí?, cumpla con esta restricción, que esta R iterativa que pongo acá permita que acá se vea R iterativa -1.
y así sucesivamente hasta que llega la carga, ¿sí? En consecuencia, vamos a ver más adelante que justamente lograr esto, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, que esta reiterativa no sea igual a la reiterativa de n-1, va a implicar condicionamientos sobre este tipo de redes y sobre todas las que sigan más adelante, ¿sí? El hecho de tener diferencias en las impedancias en ambos puertos, en las impedancias que vamos a ver hacia un lado y hacia otro, tiene consecuencias en el propio cuadripolo. De hecho, nos empezamos a adentrar en el diseño de redes o de secciones o de cuadripolos, como nosotros ya lo entendemos. En ese momento, si bien no se entendía de esa forma, nos empezamos a interiorizar en un tipo de diseño donde empezamos a ver con mucha atención la interconexión con todo lo que viene y con todo lo que nos precede. ¿Ok? Entonces ese es un poco el criterio. Vamos a empezar a trabajar mucho esos conceptos, ¿no? Los conceptos de, por ejemplo, la impedancia iterativa. La impedancia iterativa, como dijimos, ¿sí? Va a ser aquella impedancia, ¿sí? Por ejemplo, que cargando a una red logra este fenómeno. Es decir, cargando a una determinada red o a un cuadripolo logra que justamente que la impedancia que veamos acá sea también la R iterativa, ¿sí? Eso está fenómeno. ¿Cómo logramos eso? Bueno, para lograr eso, bueno, podríamos empezar a bajar este concepto un poco más a algo más concreto, como por ejemplo una red pi o una red T, como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es decir, ya entendemos que justamente una red pi o una red T tienen una naturaleza dual respecto de los parámetros z o los parámetros i. Entonces, si nosotros tenemos z1, z2 y z3, o bien, si tenemos i1, i2 e i3, ¿ok? Lo que estamos planteando en definitiva es cuál es esta resistencia de forma tal que aquí se vea la reiterativa, o cuál es esta admitancia de forma que acá veamos G iterativa, si lo queremos, ¿sí? Siendo G iterativa 1 sobre R iterativa, lógicamente, no puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo podríamos formalizar este concepto? Bueno, vamos a hacer un análisis simple, ni siquiera nos vamos a meter con algo tan complicado como veríamos perfectamente volver a aquella ecuación de impedancia de entrada vía parámetros Z. Podríamos hacerlo perfectamente y llegaríamos al mismo resultado. Me parece que no vale la pena, tal vez para este caso, ir por el lado de esbozar acá la impedancia de entrada en función de los parámetros Z, pero de la misma manera podríamos llegar al mismo resultado. Lo mismo acá con los I, viendo la admitancia de entrada. Vía parámetros Z o parámetros I podemos llegar perfectamente. De hecho, ya lo usamos en el curso, pero para este caso no creo que valga mucho la pena. Entonces, pensemos en que acá la condición es que la R iterativa, ¿sí?, que quiero ver acá, va a ser necesariamente Z1 más, fíjense, Z3 por R, Z3 más R iterativa por Z2 sobre la suma de todo. Z3 más R iterativa más Z2. ¿Ok? En consecuencia, lo que estamos intentando averiguar acá, fíjense, que va a ser R iterativa igual, denominador común de todo esto, podemos pensar que vamos a tener Z1, Z3 más Z1 R iterativa más Z1, Z2 más Z3, Z2 más R iterativa, Z2. Y todo esto lo podemos pensar como que ya lo vamos a pasar de aquel lado. Z3 más R iterativa más Z2. Todo eso por R iterativa. Es decir, que ya vamos viendo acá que justamente esto va a dar lugar a un R iterativa al cuadrado. Es decir, vamos a tener una ecuación cuadrática, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir ordenando esto de la forma adecuada para pensar que acá voy a tener fíjense, Z1, Z3 vamos a ir viendo. Z1, Z3, no lo tengo por ningún lado, eso ya lo voy separando como término lineal, ¿sí? Vamos a ir ordenando entonces. R iterativa cuadrado, ¿sí? R iterativa cuadrado, menos, ¿sí? Perdón. Si no lo voy a ver así, ¿no? Menos R iterativa cuadrado, ¿sí? Esto, mejor dicho, podemos pensarlo así, ¿no? Menos R iterativa cuadrado, para hacer más claro. Va a ser igual, o mejor dicho, ya le podemos ir cambiando el signo a todo lo demás. Menos R iterativo por, y acá vamos a tener R iterativo por Z2. Mejor, más que hacer todo ese cambiazo de signo todo de una, vamos a hacerlo a poquito porque esto ya veo que va a ser problemático. Entonces, vamos a hacer menos Z2 menos Z3 más Z1. ¿Qué más tengo por acá? Más Z2. Ok, entonces ya vamos acá. Tenemos alguna cancelación. Luego, vamos a poner acá todos los términos lineales que habíamos dicho. Y acá vamos a tener más Z1, Z3
más Z1, Z2, más Z3, Z2. ¿Alguno por allá? No, esos están todos controlados. Muy bien. Entonces fíjense que acá lo que nos quedó es esto, ¿sí? Que por lo general, por ordenamiento, le dejamos de la forma mónica, este polinomio en función de R iterativa. Entonces nos va a quedar R iterativa cuadrado, si quieren, más R iterativa. Y acá nos va a quedar justamente Z1 menos Z3, que lo podemos, por el cambio de signo, lo podemos poner Z3 menos Z1 por Z3 menos Z1 menos la sumatoria de estos términos, ¿no? Z1, Z3 más Z1, Z2 más Z3, Z2. ¿Okay? Entonces, fíjate que la solución de las Z iterativas va a ser igual a qué cosa. Menos esto, ¿sí? Que justamente ahora lo vamos a volver a cambiar de signo, menos esto, es decir, Z1 menos Z3, ¿sí? Sobre 2 más menos raíz de 4 veces, perdón, de cuadrado va a ser justamente Z3 menos Z1 al cuadrado menos 4A por C. 4, que esto podemos ponerlo así, metemos el 2 ahí dentro, sobre 4, este 4 lo perdemos, 4, y vamos a poner Z1, Z3 más Z1, Z2 más Z3, Z2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, habiendo llegado a esta instancia, vemos que justamente la Z iterativa podría llegar a tener dos valores posibles. Es decir, más allá de que alguno podría ser negativo y obviamente se descarta, podría llegar a tener dos valores posibles. Por lo tanto, una de las primeras consideraciones que se hace es justamente descartar el menos y quedarnos solamente con el signo más para asegurar que tenemos una Z iterativa positiva. ¿Ok? Entonces, dicho esto, descartando uno de los valores de las posibles Z iterativas, nos quedamos solamente con uno de ellos. Bueno, no confundir acá que tenemos un más 4C. ¿Sí? Retomando el concepto de Z iterativa y cuidando que justamente acá quede un signo positivo, lógicamente, para asegurar que el radicando sea positivo también, vamos ahora a seguir avanzando un poquito más con esto. Entonces, creo que también es interesante ver que justamente la G iterativa va a tener una forma muy parecida, dado que si analizamos cómo la vamos a calcular, fíjense que vamos a tener la I1 más el paralelo, que sería la asociación serie de dos amigas es equivalente al paralelo, entonces nos va a quedar I2, ¿sí? En paralelo es el producto por I3 más la G iterativa sobre la sumatoria de las 3 I2 más I3 más la G iterativa. Fíjense que la formulación algebraica de esto es muy parecida, por lo tanto, lógicamente, la G iterativa a la que llegamos la podemos reescribir de forma muy sencillita, simplemente transcribiendo y convirtiendo zetas por I. Para eso hay que tener cuidado en la nomenclatura, ¿no? de las admitancias y de las impedancias, pero resuelto eso es muy sencillo decir que esto va a ser I1 menos I3 sobre 2 más raíz de I3 menos I1 sobre 4 más I1, I3 más I1, I2 más I3, I2, todo esto, raíz, ¿ok? Entonces, estas expresiones, fíjense que son muy complicadas, pero obviamente no son tampoco tan complicadas de hallar, son muy complicadas de resolver, de recordar, mejor dicho, pero son muy sencillitas de calcular. Por lo tanto, obviamente no tiene ningún sentido que esto lo recuerden de memoria, ¿sí? Conviene más recordar cualquiera de estos conceptos que son mucho más sencillos y después llegar a la R o a la G iterativa es bastante sencillo, como verán. Cambiar de una a otra también es bastante sencillo, pero noten obviamente que G iterativa, o mejor dicho, si lo quieren llevar a algo más genérico, en este caso no es la Z iterativa, pero la podemos renombrar. Esto era la G iterativa correctamente, pero esto no dijimos que era la Z iterativa, sino que era la R iterativa. Pero la R iterativa no tiene por qué ser una resistencia, un valor de resistencia, dado que justamente Z acepta cualquier comportamiento reactivo o de cualquier índole. Por lo tanto, podemos pensar en que hay una Z iterativa que va a ser el recíproco de una I iterativa, ¿sí?
Esto no quiere decir que justamente podamos intercambiar fácilmente de una visualización o una conceptualización de la red tipo T a una red tipo pi, como ya vimos que justamente los modelos Z e I cambian muy fácil los modelos por la inversión matricial, pero eso no quiere decir que los elementos cambian de forma muy sencilla. Todo lo contrario, recuerden que estaban relacionados con la conversión estrella-triángulo. Eso un poco para entender, ¿no? Bien, después hay otra impedancia o valor de admitancia muy destacable, que es la siguiente, que tiene que ver con una impedancia que la vamos a llamar impedancia imagen, y que la impedancia imagen es de alguna manera una vuelta de tuerca de la impedancia iterativa. La impedancia imagen, ¿sí?, acepta en principio que haya una impedancia imagen por puerto, es decir, que en un cuadripolo vamos a tener una impedancia imagen del puerto 2, ¿sí?, una Z-I2, y vamos a tener también, si entendemos que acá hay un generador real, ¿sí?, una Z-I1, ¿sí? En tanto y en cuanto, cuando midamos esta impedancia, vamos a calcular esta tensión sobre esta corriente y vamos a poder calcular la impedancia que vemos hacia derecha. Del mismo modo, cuando acá pongamos un generador real con una impedancia interna Z2, vamos a poder calcular también la impedancia a izquierda del cuadripolo, ¿sí? De alguna manera, lo que queremos decir con este concepto de impedancia imagen es que se da la siguiente relación. Cuando nosotros en este puerto conectemos, ¿sí?, conectemos Z-I1 acá, lo que vamos a obtener en este puerto, ¿sí?, va a ser que hacia este lado vamos a ver Z-I2, ¿ok? Del mismo modo, cuando nosotros conectemos en este puerto Z-I2, que es esta condición de carga que pusimos acá, en este puerto vamos a ver hacia derecha Z-I1, ¿ok? Del mismo modo que nosotros, cuando aseguramos acá Z-I1, recordemos que esa va a ser la condición para que nosotros veamos esta Z-I2, ¿ok? Entonces, fíjense que es una especie de Z iterativa, pero de alguna forma bidireccional, ¿ok? Bidireccional en el sentido que justamente es una restricción extra, adicional, es decir, porque indica que justamente cargando de una manera un puerto obtengo una impedancia que justamente garantiza que esa misma impedancia cuando la consigo en ese puerto, de alguna forma fuerza a que en el puerto de partida se vea la misma impedancia, la Z-I2. Es decir, de alguna manera, dicho esto, es como que en estos puntos hay una especie de reflejo, o un poco la idea del concepto de imagen. Fíjense, nosotros en este plano, en este puerto, nos presentamos con Z-I1, y esa misma condición hace que justamente hacia izquierda en este otro plano veamos Z-I2. Luego, cargando con Z-I2 en este plano, ¿sí?, es lo que justamente hace que en este mismo plano volvamos a ver hacia derecha Z-I1. Es decir, es una especie de doble restricción en los puertos para que en ambos puertos se vea la misma impedancia imagen. Y ese es justamente un concepto muy fuerte, el concepto de impedancia imagen. Se da principalmente en aquellas redes asimétricas. El concepto de impedancia imagen decíamos que se da en aquellas redes asimétricas donde justamente ir de un nivel de impedancia hacia otro en el otro puerto, ¿sí?, de alguna manera garantiza que al volver con ese mismo salto logramos adaptación en los dos planos, ¿sí?, de alguna forma de simetría, ¿sí? La simetría tiene que ver con la impedancia, ¿sí? De alguna forma este plano, fíjense que lo que logra es una especie de plano de simetría de impedancia. Veo Z-I1 hacia un lado y hacia el otro, y el hecho de justamente tener esa simetría en un puerto logra la misma simetría pero con Z-I2 en el otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que justamente
tengo un conjunto de ecuaciones acopladas donde si lo llevamos nuevamente a una t, ¿sí? A una t o a un pi, de la misma forma que vimos antes, ya vimos que los planteos son análogos, z1, z2, z3, lo que estamos diciendo acá es que si esto es z y 2, y acá estamos conectando z y 1, lo que tendríamos que observar en consecuencia es que justamente encontremos z y 1 cuando nosotros en el segundo puerto pongamos z y 2. ¿Y eso qué quiere decir? Que z y 1 tiene que surgir de hacer z1 más z2 por z3 más z y 2 sobre z2 más z3 más z y 2. Y del mismo modo, z y 2 tiene que ser igual a qué cosa? A z3, fíjense, ahora ya lo estamos viendo hacia el otro lado, ¿no? z y 2 es la y que voy a ver en el segundo puerto. z3 más z2 por z1, esto resulta de pasivar obviamente todos los generadores, más z y 1, perdón, que se confunda, z y 1 sobre z2 más z1 más z y 1. Y esto obviamente es un sistema de ecuaciones acopladas, es decir, las dos soluciones van a estar acopladas, ¿ok? Muy bien. Lógicamente ustedes se imaginarán que esto es análogo al planteo, como ya lo habíamos mostrado antes, de, en el caso de un pi, llegar a la i imagen 1 y a la i imagen 2. Nos vamos a quedar con que justamente si resolvemos este sistema de ecuaciones, vamos a encontrar que el resultado de z y 1 y de z y 2, luego de resolver este sistema de ecuaciones acopladas, que son, bien, fenómeno, lindas ecuaciones para recordar, ¿no? Obviamente yo no me las acuerdo, por eso las transcribí. Ahora la pregunta es, muy bien, ¿y cómo hacemos para acordarnos de esto? Bueno, por suerte, ¿sí? Vamos a verificar una particularidad muy interesante de las z-imagen, ¿sí? De las z-imagen y en consecuencia también de las imagen. Uno podría reescribir esto con la z-imagen de la forma que ya lo vimos en el problema de la z iterativa anterior. Pero fíjense lo siguiente, ¿qué sucede con las z-imagen cuando, por ejemplo, ¿sí? Yo considero la red T, que venimos trabajando, Z3, cuando yo la considero en los extremos de carga. ¿Se acuerdan cuando vimos el método de la bisección que habíamos hablado justamente que encontramos un equivalente, ¿sí? Un equivalente de, o una relación, mejor dicho, de cualquier red que tenga simetría topológica, ¿sí? Mediante lo que llamamos el teorema de Bartlett, ¿sí? Que justamente lo que implicaba era encontrar una relación entre la Z en cortocircuito y los elementos del látiz y la Z circuito abierto, ¿sí? Justamente analizándolo en la bisección, en lo que de alguna manera marcaba la simetría topológica. Bueno, eso, ¿sí? De alguna forma lo traemos desde ese concepto, lo traemos desde allá y vamos a pensar ahora justamente cómo van a ser la Z, ¿sí? En cortocircuito. Vamos a ver cómo va a ser la Z que veamos hacia allá, tanto en circuito abierto o en cortocircuito, ¿sí? Y vamos a tener que empezar a poner un poquito de notación. Vamos a decir que la Z, esta Z en circuito abierto, la vamos a llamar ZA1, ¿sí? Es decir, la Z medida en el puerto 1, ¿sí? La Z medida en el puerto 1 cuando el puerto 2 está en circuito abierto. Y del mismo modo vamos a definir a ZC1 como la Z, vamos a poner en otro color, como la Z en el puerto 1 cuando el puerto 2 está cortocircuitado. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar primero con la condición de circuito abierto y vemos que justamente ZA1 va a ser igual a ¿qué cosa? A Z1 más Z2. ¿Correcto? Z1 más Z2. Z3 no circula corriente, por lo tanto, este es el resultado de Z1. Ahora pasamos a
esta otra condición, ZC1. ZC1 justamente va a ser Z1 más Z2 por Z3 sobre Z2 más Z3, lo cual es igual a decir que Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z3 por Z2 sobre Z2 más Z3. ¿Ok? Vamos a hacer ahora, fíjense, con esta expresión y con Z1 más Z2, vamos a hacer ahora ZA1 por ZC1 y vamos a ver a qué queda igual. Z1 por ZC1, es decir, ZA1 es Z1 más Z2 sobre Z2 más Z3 por todo este término acá, que permítanmelo llamar Z' por Z'. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. Z1 por ZC1, fíjense que es Z1 más Z2 sobre Z2 más Z3 por Z'. Fíjense que esto que tenemos acá también es Z'. ¿Ok? Por lo tanto, vemos que ZA1 por ZC1 no es otra cosa que no sea la Z y 1. ¿Ok? Es decir, que encontramos que justamente ZA1 por ZC1 va a ser igual a Z y 1 al cuadrado. Y del mismo modo podemos ver que si esto lo analizamos del otro lado, nos vamos a encontrar con que ZA2 por ZC2 va a ser igual a ZI2 al cuadrado. ¿Ok? Y estas sí son dos expresiones muy fáciles, no solamente de recordar, ¿sí? Son muy fáciles de recordar, sino que también son muy fáciles de analizar, ¿sí? Son muy fáciles de analizar, ¿por qué? Porque lógicamente, a la hora también de tener un cuadripolo pi, podemos pensar en que justamente la IA1 la IA1 por la IC1 va a ser igual a la I iterativa 1 al cuadrado y que la IA2 por la IC2 va a ser igual a la I iterativa 2 al cuadrado. Y esto se lo dejo para que lo verifiquen, ¿sí? Para que lo verifiquen. Pero fíjense que justamente si cambiamos la topología y lo ponemos en una pi, ¿sí? De alguna forma se sigue cumpliendo. Cuando tengamos la pi abierta, vamos a tener una admitancia más la asociación, una admitancia en paralelo más una asociación serie, ¿sí? De dos admitancias, ¿sí? Luego, cuando tengamos la salida en cortocircuito, lo que vamos a ver es que vamos a anular una de las dos admitancias, ¿sí? Con la salida en cortocircuito vamos a anular una de las dos admitancias y en consecuencia nos va a quedar, es decir, vamos a dejar de hacerlo en el aire, estoy haciéndolo en el aire, estoy pensándolo en el aire, pero vamos a llevarlo a algo más concreto. Fíjense. Y 1, y 2, y 3. Fíjense que justamente vamos a poner IC1, vamos a poner con rojo, y A1, como habíamos dicho antes, y vamos a ver que IA1, aquí va a ser igual, IA1 va a ser la asociación en paralelo de I2 más I3, que va a tener esta forma, ¿sí? Nada más que con forma de admitancia, ¿sí? Y todo eso se lo vamos a sumar a I1, ¿sí? Nos va a quedar I1 que antes esto no será, I1 más I2 por después 3 sobre I2 más I3, mientras que IC1, ¿sí? Cuando cortocircuitamos la salida, anulamos esta admitancia y en consecuencia nos queda I1 más I2. Las expresiones son más que similares, ¿no? Nada más que se cambia la condición de corto por la condición de admitancia, pero eso a la hora de hacer el producto no nos afecta en absoluto. Por lo tanto, mantenemos la misma forma, ¿sí? La misma forma de la relación. Entonces, fíjense que esto no solamente es práctico para recordarlo fácilmente, sino que aparte es práctico en caso de que nosotros tengamos que
recibir en una especie de tarea de análisis un determinado filtro, cuadripolo, lo que fuera, nosotros cargándolo en los extremos somos capaces, ¿sí?, de conocer cuáles son las impedancias imágenes, ¿sí? Basta con que justamente cortocircuitemos la salida y justamente midamos la impedancia, es decir, inyectemos una tensión conocida, ¿sí?, midamos la corriente y hagamos el cociente. Del mismo modo en el otro extremo de carga, es decir, justamente a circuito abierto o en cortocircuito son dos condiciones extremas de carga que nos permiten analizar muy fácilmente cualquier dispositivo, ¿sí? Basta que con lo cortocircuitemos, lo inyectemos y midamos la impedancia, inyectemos tensión o corriente y midamos la impedancia, y dejemos abierto, hagamos el mismo procedimiento, midamos la impedancia, habremos obtenido las dos impedancias que nos van a permitir conocer la impedancia imagen, ¿okay? Haciendo el producto de esas impedancias nos permite conocer la impedancia imagen al cuadrado, es decir, si sacamos la raíz obtenemos la impedancia imagen o la admitancia, dependiendo lo que sea más conveniente medir. Luego, dicho esto, ¿sí?, entendemos que justamente es sumamente conveniente disponer del conocimiento de las impedancias imagen. ¿Por qué? Porque obviamente no siempre vamos a tener un problema tan sencillo donde justamente la iterativa nos resuelva los problemas. En muchos de los problemas la impedancia imagen en ambos puertos es mandatoria. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos niveles de impedancias. Por ejemplo, en el diseño de una etapa adaptadora, donde de un lado tengamos, por ejemplo, 75 ohms y en la otra tengamos 50, o en una tengamos 75 y en el otro 300, o al revés, ¿sí? Cambiar de alguna forma, hacer un espejado en simetría nos va a restringir la cantidad de transferencia de energía o de capacidad de atenuar o capacidad de ganar de un lado a otro, ¿sí? Justamente esos saltos de impedancia vamos a ver más adelante que van a ser condicionantes en la cantidad de atenuación que podemos lograr o en la capacidad de, si lo queremos ver de la forma recíproca, de capacidad de ganancia que podemos tener, ¿sí? En consecuencia, lo que vamos a ver ahora es justamente cómo llevamos todo esto para el caso de redes simétricas, porque hasta ahora vimos el problema en la generalidad absoluta, ¿sí? Vamos a ver qué sucede ahora cuando las redes son simétricas. Si las redes son simétricas, lo primero que podemos observar es que justamente Z1 y Z3 son la misma Z, ¿sí? Es decir, de hecho, para una red simétrica como las que venimos analizando hasta ahora, ¿sí?, las redes simétricas, dijimos que Z1 va a ser igual a Z3. Y en definitiva, podríamos pensar que nos encontramos ante un problema de este estilo, ¿sí? Donde tenemos Z2 y Z1. ¿Okay? Pero fíjense, van a ver en la bibliografía que este no es el caso. Y vamos a considerar que este tipo de redes simétricas las vamos a preferir redefinir de esta manera, ¿sí? Y la explicación de por qué vamos a redefinirla de esta manera es por la siguiente razón. Si nosotros consideramos que esto es una etapa, ¿sí?, cuando nosotros conectemos dos de estas etapas en cuadripolo, ¿sí?, la red que va a resultar de conectar dos de estas etapas en cascada, es decir, dos cuadripolos en cascada de estos, va a ser la siguiente. Entonces nosotros acá ponemos una RL y lo interesante va a ser, bueno, ¿y qué Z vas a ver acá? ¿Sí? Entonces fíjense que en principio lo que va a dar resultado esto es a una cascada, ¿sí?, a una escalera que va a tener esta conformación. Z1 sobre 2. Z2. Z1, porque tenemos Z1 sobre 2 más Z1 sobre 2. Z2 de nuevo. Ok, entonces fíjense que está bastante claro que en el caso de que fueran dos etapas en cascada, voy a tener Z1 sobre 2, Z2, Z1, Z2, Z1 sobre 2 y la carga, ¿sí? Ahora, si fuesen muchas de estas etapas en cascada, fíjense que esto daría lugar a una Z1 sobre 2, ¿sí?,
Y después ya voy a tener lo que venimos haciendo notar hace tiempo, donde hablábamos justamente de esas redes escalera, donde teníamos z, i en derivación, z, bueno, justamente esa i en derivación que nos referíamos es a esta z2, z1, z2, Z1, ¿sí? Z1, Z2, Z1 sobre 2, y finalmente RL. ¿Ok? Entonces fíjense que si la red se torna muy extensa, ¿sí? Muy larga, lo que vemos es que justamente la interconexión de secciones simétricas que tengan esta forma tienden a la red escalera. ¿Sí? Tienden a la red escalera donde justamente pareciera que justamente Z1 y Z2 son la red individual que les da lugar, ¿sí? Aunque también uno podría pensar que justamente esta red le dio lugar a este tipo de red escalera. Aunque tampoco es muy raro pensar que justamente si venimos analizando tanto la red T como la red pi, haya una red pi que se haya vuelto simétrica, ¿sí? Porque recuerden que hasta ahora teníamos toda la complejidad, era totalmente asimétrica las redes que estábamos manejando, ¿sí? Pero qué tal si ahora estos dos ramas de la pi ahora se vuelven iguales, es decir, como hicimos antes con Z1 y con Z3, ahora I1 y 3 son la misma I, y en lugar de decir I1, decimos que esta es I1 sobre 2, y que esta es I1 sobre 2, ¿sí? Y que esta es justamente I2. ¿Ok? Fíjense que en ese caso, lógicamente, a lo que terminamos cuando nosotros conectamos un montón de estas celdas pi en cascada, es a algo que tiene la forma, ¿sí? I2, I1, I2, I1, ¿sí? Entonces, Lógicamente, bueno, obviamente el último, como antes evidenciamos, el último elemento como Z1 sobre 2, acá hay que ser respetuoso del último elemento y también pensar que este va a ser I1 sobre 2, y que esta va a ser nuestra carga, RL. ¿Okay? Del mismo modo, esta podría ser I1 sobre 2. ¿Okay? Y acá conectar nuestro generador. Entonces, fíjense que ambas redes dan lugar también a ambas redes simétricas, nos permiten eso que buscábamos en un principio de la discusión, que redes sencillas, ¿sí? Idénticas, como en este caso, aparte de ser idénticas, van a ser simétricas. ¿Por qué? Porque cuando sean simétricas, vamos a ver que justamente una de las particularidades de la simetría es que justamente Z1 va a ser igual a Z2. Y I1 va a ser igual a I2, que son las dos versiones del mismo fenómeno que habíamos visto tanto para red T como para red I. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, justamente volvamos a la expresión de Z1, vamos a transcribir esta expresión, vamos a ver que si Z1 es igual a Z3, lo que nos va a quedar es que Z1 igual a Z3. Consecuencia, vamos a ver que Z1 va a ser igual a Z1 cuadrado, mejor dicho, va a ser igual a qué cosa, a Z1 más Z2 sobre, fíjense acá, Z1 más Z2, si es que lo pierdo, por Z1 al cuadrado más Z1 por Z2 más Z1 por Z2. ¿Ok? Es decir, que Z y 1 al cuadrado me queda igual a Z1 al cuadrado más 2Z1 Z2. ¿Está claro? Y Z y 2 al cuadrado va a ser igual a qué cosa? A Z2 más Z1 sobre Z2 más Z1, consecuencia esto tampoco afecta, y acá nos va a quedar el mismo Z' cuadrado, ¿sí? El mismo Z', perdón, Z', Z' cuadrado, es decir, que esto va a ser igual, de nuevo, a Z1 al cuadrado más 2Z1 Z2. Lo que queríamos probar, que justamente Z y 1 es igual a Z y 2. ¿Okay? Del mismo modo podemos verlo para I imagen 1 e I imagen 2, pero con probar uno alcanza para probar lo otro. Entonces,
esto que vemos acá para las redes simétricas que tienen la misma impedancia imagen, justamente hace que también tengan la misma impedancia iterativa, porque recuerden que la Z iterativa era una restricción menos que la Z imagen. Por lo tanto, si la Z imagen, que es una restricción superior, ¿sí?, de orden a la Z iterativa, lógicamente, si tienen la misma Z imagen en ambos puertos, producto de la simetría, ¿sí?, entonces la Z iterativa lógicamente va a ser esta. Entonces, este tipo de impedancia, ¿sí?, se llama, dado que justamente todas las Z iterativas o imagen se hacen iguales, esto se lo llama Z característica. Impedancia característica. Y este concepto es sumamente importante porque justamente es el que nos responde esta pregunta que teníamos acá. Esta Z que vamos a ver acá es la Z característica, que va a ser la misma Z que vamos a ver en ambos lados y que justamente si RL es igual a la Z característica. Z característica es igual a RL. ¿Okay? Entonces, si yo cargo con Z característica, todo lo que vea hacia el generador va a ser la Z característica, lógicamente. ¿Por qué? Porque es una red simétrica, ¿sí? Justamente cuando una red es simétrica, sus impedancias imagen se vuelven iguales. Y se vuelven iguales a la Z característica. Bien. Bueno, como verán, son unos cuantos conceptos que hemos introducido a partir de justamente empezar a prestarle atención a las cargas que van a ejercer redes pasivas, ¿sí?, desde el generador hacia la carga o viceversa, desde la carga hacia el generador, y en consecuencia este tipo de impedancias, imagen, iterativas y características nos van a acompañar a lo largo de todo el análisis que vamos a hacer a partir de ahora en las siguientes presentaciones, en las siguientes explicaciones, donde justamente vamos a aprovechar estas condiciones de carga tan particulares que nos van a permitir simplificar mucho los cálculos de cómo se propaga la energía de un extremo al otro de la red.